Manuscrito Voynich. Y es que esa es una de las cosas que más intrigan a los estudiosos. El manuscrito no solo tiene un sistema de escritura desconocido, sino que también está complementado con ilustraciones de plantas, diagramas astrológicos, figuras humanas, y aunque se han propuesto cientos de teorías, hasta ahora no hay una clave que lo descifre por completo. Es como si fuera un código oculto del pasado. En las profundidades de una antigua biblioteca olvidada por el tiempo, escondido entre polvo, sombras y secretos imposibles de explicar, existe un libro que ha desconcertado durante siglos a los hombres más inteligentes del planeta. Un manuscrito tan extraño, tan incomprensible y tan perturbador, que incluso los mejores criptógrafos del mundo terminaron derrotados frente a sus páginas. No estamos hablando de una novela, no es una leyenda inventada en Internet, es real, existe físicamente, puedes verlo, puedes tocarlo, pero nadie... Absolutamente nadie sabe realmente qué significa. Hoy vamos a entrar en uno de los mayores misterios de toda la historia humana. Prepárate porque esta historia parece salida de una película de ciencia ficción, pero ocurrió de verdad. Este es el misterio del Códice Voynich, el manuscrito más misterioso del mundo. Y antes de continuar, quiero pedirte algo muy importante. Si te apasionan los enigmas reales, los secretos ocultos, las conspiraciones históricas y los misterios que desafían toda lógica, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campana, porque aquí exploramos las historias más inquietantes del planeta. Y créeme, lo de hoy supera cualquier ficción. Ahora sí, ponte cómodo, apaga las luces y entra conmigo en el misterio del Voynich. Todo comenzó oficialmente en el año 1912. Un comerciante de libros antiguos llamado Wilfrid Voynich llegó hasta una antigua villa jesuita cerca de Roma. Aquel lugar estaba lleno de libros olvidados, documentos, antiguos y manuscritos que habían sobrevivido durante siglos ocultos lejos de los ojos del mundo. Pero entre todos aquellos textos, hubo uno que llamó inmediatamente su atención. Un libro extraño, viejo, cubierto de símbolos imposibles. Apenas abrió las primeras páginas, comprendió que estaba frente a algo completamente diferente. El manuscrito estaba escrito en un idioma desconocido. No se parecía al latín. Tampoco al griego, hebreo, árabe o cualquier otra lengua conocida. Era un sistema de escritura totalmente extraño. Un lenguaje que parecía tener reglas propias. Un idioma que nadie había visto antes. Pero eso era solo el comienzo. Porque mientras más avanzaba entre las páginas, más perturbador se volvía todo. Las ilustraciones parecían venir de otro mundo. Plantas imposibles de identificar. Flores que no existen en la tierra. Diagramas astronómicos extraños. Mujeres desnudas flotando dentro de líquidos verdes conectadas por tubos misteriosos. Constelaciones desconocidas. Símbolos alquímicos. Formas geométricas imposibles. Era como si aquel libro hubiera sido creado para transmitir un conocimiento prohibido que jamás debía ser comprendido por cualquiera. Voynich quedó obsesionado inmediatamente. Compró el manuscrito y comenzó a mostrarlo a expertos de diferentes partes del mundo. Y ahí empezó el verdadero horror. Porque nadie podía entender absolutamente nada. Los mejores lingüistas analizaron el texto, fracasaron. Criptógrafos profesionales intentaron descifrarlo. Fracasaron. Historiadores especializados en idiomas antiguos quedaron completamente confundidos. Nadie encontraba sentido. Era como si el manuscrito estuviera diseñado específicamente para resistir cualquier intento humano de comprensión. Con el paso de los años, el misterio comenzó a crecer de forma gigantesca. Y cuanto más famoso se volvía el manuscrito, más aterradoras se hacían las teorías sobre su origen. Algunos creían que era un texto de alquimia medieval. Otros aseguraban que ocultaba fórmulas medicinales perdidas. Había quienes afirmaban que el libro contenía secretos prohibidos sobre astronomía antigua. Pero las teorías más perturbadoras eran muchísimo peores, porque algunos investigadores comenzaron a pensar que el manuscrito no provenía realmente de la Edad Media. Según ellos, el conocimiento contenido allí parecía demasiado avanzado, demasiado extraño y demasiado complejo para su época. Las ilustraciones astronómicas parecían mostrar conceptos desconocidos para el hombre medieval. Algunas plantas parecían híbridos imposibles, y el idioma seguía sin parecerse a absolutamente nada existente. Fue entonces cuando comenzaron las especulaciones más aterradoras. ¿Y si el manuscrito no había sido escrito por una persona común? ¿Y si provenía de una civilización perdida? ¿Y si era un conocimiento oculto transmitido durante siglos en secreto? O peor todavía,
¿Y si jamás fue creado para que nosotros pudiéramos entenderlo? Imagina por un momento la escena. Un hombre sentado solo en una habitación iluminada apenas por velas, escribiendo símbolos extraños noche tras noche, dibujando plantas imposibles, creando mapas celestes desconocidos, ocultando información que nadie debía descubrir. ¿Qué clase de conocimiento requería semejante nivel de secreto? Esa pregunta comenzó a obsesionar a miles de personas, y mientras el mundo intentaba resolver el misterio, ocurrió algo todavía más inquietante. Los análisis científicos modernos revelaron que el pergamino utilizado en el manuscrito era auténtico y databa aproximadamente del siglo XV. Eso significaba que el libro no era una falsificación moderna, era real. Alguien había dedicado años enteros a escribir más de 200 páginas en un idioma inexistente hace más de 500 años, y eso simplemente no tenía sentido, porque inventar un idioma coherente es extremadamente difícil. Incluso hoy sería complicado para una sola persona crear un sistema lingüístico completo con patrones gramaticales consistentes. Pero el Voynich parecía seguir reglas reales. Las palabras se repetían siguiendo estructuras lógicas. Existían patrones estadísticos similares a los de idiomas auténticos. Era como si realmente escondiera un lenguaje verdadero, un idioma perdido, un código imposible, o algo mucho peor. Lo más aterrador era que el manuscrito parecía dividirse en diferentes secciones, una dedicada a plantas extrañas, otra relacionada con astronomía y cuerpos celestes, otra mostrando mujeres dentro de sistemas de tubos y líquidos misteriosos, y otra llena de diagramas incomprensibles. Algunos investigadores comenzaron a creer que el libro podía ser una especie de enciclopedia secreta, un compendio de conocimientos prohibidos transmitidos únicamente entre ciertos grupos ocultos. Otros aseguraban que era un manual alquímico relacionado con rituales antiguos, pero ninguna teoría lograba explicar completamente todas las ilustraciones y símbolos, y mientras más expertos los analizaban, más profundo se volvía el misterio. Incluso durante la Segunda Guerra Mundial, criptógrafos militares que habían logrado romper códigos nazis extremadamente complejos intentaron descifrar el Voynich. Todos terminaron derrotados. Personas capaces de descifrar mensajes secretos usados durante conflictos mundiales fueron incapaces de comprender una sola página de aquel libro. Imagínate eso por un momento. Hombres entrenados para romper los sistemas de espionaje más avanzados del planeta, completamente humillados por un manuscrito medieval. Era como si el libro se burlara de todos. Como si escondiera algo que la humanidad todavía no está preparada para entender. Y entonces comenzaron a surgir teorías todavía más oscuras. Algunas personas afirmaban que el manuscrito podía contener conocimientos médicos perdidos capaces de curar enfermedades imposibles. Otros decían que ocultaba secretos relacionados con la mente humana. Incluso hubo quienes creyeron que podía tratarse de un mensaje enviado desde otra civilización, una civilización desconocida para la historia oficial. Pero hay un detalle extremadamente inquietante que casi nadie menciona. Muchos expertos aseguran que, aunque el idioma no puede ser traducido, el texto tiene una estructura demasiado perfecta para ser un engaño. Y eso es aterrador, porque si no es un fraude, entonces significa que alguien realmente conocía ese idioma. Alguien podía leerlo. Alguien entendía perfectamente todo lo que estaba escrito allí. Y eso nos lleva a una pregunta escalofriante. ¿Dónde están esas personas ahora? ¿Quiénes eran realmente? ¿Y por qué desaparecieron sin dejar rastro? Algunos investigadores llegaron incluso a relacionar el manuscrito con sociedades secretas medievales. Grupos ocultos dedicados a preservar conocimientos prohibidos lejos de la Iglesia y de los gobiernos de la época. Porque durante siglos, ciertos conocimientos podían costarte la vida. Hablar de astronomía avanzada, alquimia o medicina experimental podía ser considerado herejía. ¿Y la herejía? Se castigaba con tortura y muerte. Tal vez el Voynich era una forma de proteger información peligrosa. Un idioma secreto creado para evitar que cualquier persona pudiera acceder a determinados conocimientos. Pero si ese era el objetivo, entonces funcionó perfectamente, porque 500 años después, seguimos sin entender nada. Y eso convierte al Voynich en algo mucho más aterrador que un simple libro antiguo. Lo transforma en un símbolo, un recordatorio de que todavía existen secretos que están completamente fuera de nuestro alcance. Secretos que desafían nuestra inteligencia. Secretos que quizás nunca debieron ser descubiertos. Y lo peor de todo, es que esto apenas comienza. Porque en la siguiente parte vamos a entrar en las teorías más perturbadoras sobre el origen del manuscrito. Teorías que hablan de alquimistas obsesionados con la inmortalidad.
sociedades secretas ocultas durante siglos y conocimientos que supuestamente no pertenecen a este mundo. Así que suscríbete ahora mismo, porque lo que viene después podría cambiar completamente la manera en la que ves este misterio para siempre. A medida que el misterio del Códice Voynich comenzó a expandirse por el mundo, también crecieron las teorías más perturbadoras sobre su verdadero origen, y cuanto más profundo investigaban los expertos, más aterradora parecía la verdad. Porque el manuscrito no solamente era imposible de traducir, también parecía esconder algo, deliberadamente. Como si hubiese sido creado para impedir que ciertas personas accedieran a un conocimiento prohibido. Durante décadas, historiadores intentaron descubrir quién había escrito aquel extraño libro. Y uno de los primeros nombres que apareció fue el de un hombre rodeado de leyendas oscuras. Roger Bacon. Un filósofo, científico y alquimista del siglo XIII, considerado demasiado avanzado para su época. Bacon hablaba de astronomía, óptica, matemáticas y experimentos científicos en una era dominada por el miedo religioso. Muchos lo consideraban un genio, otros lo llamaban brujo. Según algunas teorías, Roger Bacon habría creado el manuscrito para ocultar conocimientos secretos relacionados con la alquimia y la transformación de la materia. Pero existía un problema enorme. Los análisis modernos demostraron que el pergamino del Voynich fue producido aproximadamente 200 años después de la muerte de Bacon. Y eso destruyó parcialmente aquella teoría. Sin embargo, el misterio solo se volvió más oscuro. Porque entonces surgió otra pregunta todavía más inquietante. Si Bacon no lo escribió, ¿quién lo hizo? Algunos investigadores comenzaron a sospechar de alquimistas europeos obsesionados con la búsqueda de la inmortalidad. En aquella época, muchos creían que existían fórmulas capaces de prolongar la vida humana, curar cualquier enfermedad e incluso transformar metales comunes en oro puro. La alquimia no era vista solamente como una ciencia primitiva. Para muchos era un camino hacia el poder absoluto. Y ahí es donde las ilustraciones del Voynich empezaron a generar verdadero terror entre ciertos especialistas, especialmente las páginas que mostraban mujeres desnudas flotando dentro de líquidos verdes, conectadas por tubos y recipientes extraños. Algunos creen que aquellas imágenes representan procesos alquímicos relacionados con la transformación del cuerpo humano. Otros aseguran que muestran rituales medicinales secretos, pero existe una teoría mucho más perturbadora. Hay quienes creen que aquellas ilustraciones no representan personas normales, sino experimentos. Imagina eso por un momento. Un grupo secreto realizando pruebas prohibidas hace más de 500 años, buscando alterar el cuerpo humano, buscando crear vida, buscando dominar secretos que jamás debieron tocarse. Y aunque suene completamente absurdo, algunos detalles del manuscrito parecen demasiado complejos para ser simples dibujos aleatorios, porque cuanto más se analizan las imágenes, más patrones extraños aparecen. Algunas plantas parecen combinaciones imposibles entre diferentes especies, como si hubieran sido modificadas artificialmente. Algunos diagramas astronómicos muestran estructuras difíciles de explicar para el conocimiento medieval. Y ciertos símbolos se repiten de manera extremadamente organizada. Eso hizo que algunos investigadores modernos llegaran a una conclusión aterradora. El manuscrito podría contener información codificada sobre conocimientos científicos perdidos. Y entonces apareció otra teoría todavía más escalofriante. Algunos expertos comenzaron a pensar que el Voynich no era realmente un libro europeo. Según ellos, ciertos patrones del texto no se parecen a las lenguas occidentales medievales. Parecen algo completamente distinto, algo ajeno. Fue ahí cuando empezaron las especulaciones sobre civilizaciones desaparecidas, Atlantis, culturas antiguas borradas de la historia, conocimientos ocultos transmitidos secretamente durante siglos. Porque existe algo muy extraño en la historia humana. Muchas civilizaciones antiguas parecían poseer conocimientos imposibles para su época. Construcciones alineadas con estrellas, matemáticas avanzadas, astronomía extremadamente precisa. Como si ciertas culturas hubieran tenido acceso a información que oficialmente no deberían haber conocido. Y para algunos investigadores, el Voynich podría ser una pieza perdida de ese conocimiento antiguo. Un fragmento sobreviviente de algo mucho más grande, algo que desapareció hace miles de años. Pero las teorías no terminan ahí, porque hay otra hipótesis que llevó el misterio a un nivel completamente diferente. Una teoría tan extraña que incluso muchos investigadores prefieren evitar hablar de ella públicamente. Algunos creen que el manuscrito podría no tener origen humano. Sí, escuchaste bien. Hay personas que aseguran que el Voynich fue inspirado por una inteligencia no humana.
Y aunque eso suene como ciencia ficción, existen detalles que alimentan esas sospechas. Las ilustraciones botánicas no coinciden con plantas terrestres conocidas. Algunos diagramas astronómicos parecen representar configuraciones extrañas del cielo. Y el idioma continúa sin parecerse a ninguna lengua creada por el hombre. Obviamente, la mayoría de científicos rechaza completamente esa teoría. Pero el problema es que nadie logra ofrecer una explicación definitiva mejor. Porque 500 años después, seguimos exactamente igual de perdidos. Y mientras el mundo discutía teorías imposibles, ocurrió algo que aumentó todavía más la obsesión global por el manuscrito. A finales del siglo XX y comienzos del XXI, comenzaron a utilizar inteligencia artificial y computadoras avanzadas para intentar descifrar el texto. Si los humanos no podían resolverlo, tal vez las máquinas sí podrían hacerlo. Se utilizaron algoritmos lingüísticos extremadamente sofisticados, programas capaces de analizar millones de combinaciones de palabras, sistemas usados por agencias de inteligencia modernas. Y aún así, el Voynich siguió resistiendo. Algunas computadoras detectaron patrones similares a lenguas reales, otras sugirieron conexiones parciales con idiomas antiguos, pero ninguna logró una traducción definitiva. Era como si el manuscrito estuviera un paso por delante de todos, como si hubiera sido diseñado específicamente para sobrevivir intacto al paso del tiempo. Y eso provocó una pregunta aterradora. ¿Y si el objetivo del libro nunca fue ser leído por nosotros? ¿Y si estaba destinado solamente para un grupo específico? Una sociedad secreta, un círculo oculto, personas capaces de entender símbolos que el resto de la humanidad jamás comprendería. Esa idea comenzó a obsesionar a miles de personas en Internet. Foros completos dedicados al Voynich aparecieron en todas partes del mundo. Investigadores independientes pasaban años enteros intentando encontrar pistas ocultas entre las páginas. Algunos afirmaban haber descubierto mensajes secretos. Otros decían que el libro era una especie de mapa. Pero todos terminaban igual, confundidos, obsesionados y atrapados por el misterio. Porque hay algo hipnótico en el Voynich, algo que atrae a las personas. Mientras más lo observas, más necesitas entenderlo. Y mientras más intentas resolverlo, más imposible parece todo. Como si el manuscrito tuviera vida propia. Como si estuviera diseñado para consumir lentamente la mente de quienes intentan descifrarlo. Y hay otro detalle inquietante que pocas personas conocen. El manuscrito contiene muy pocos errores visibles. Eso significa que quien lo escribió sabía perfectamente lo que estaba haciendo. No parece improvisado, no parece una locura escrita al azar, parece un trabajo cuidadosamente planificado. Y eso vuelve todo muchísimo más perturbador, porque si el texto tiene sentido, entonces existe un mensaje real escondido allí. Un mensaje que nadie ha podido comprender durante siglos. Imagínate por un instante lo que podría ocurrir si alguien finalmente lograra traducirlo completamente. ¿Qué descubriríamos? ¿Conocimientos médicos perdidos? ¿Secretos alquímicos? ¿Información prohibida? ¿O algo tan aterrador que explicaría por qué el manuscrito permaneció oculto durante siglos? Algunos creen que el contenido del Voynich podría cambiar nuestra comprensión de la historia humana. Otros dicen que probablemente solo se trate de un elaborado engaño medieval. Pero incluso esa explicación tiene problemas enormes. Porque crear un fraude tan complejo habría requerido años de trabajo, conocimientos lingüísticos avanzados y una dedicación absurda para una época donde fabricar pergaminos era extremadamente costoso. ¿Quién invertiría tanto esfuerzo simplemente para crear una broma imposible? Y más importante todavía, ¿por qué? Esa pregunta sigue persiguiendo a todos los investigadores hasta el día de hoy. Porque el Voynich no es solamente un libro extraño. Es un desafío directo contra nuestra necesidad de entender el mundo. Nos recuerda que todavía existen misterios capaces de humillar nuestra inteligencia. Secretos que permanecen intactos incluso en la era de las supercomputadoras y la inteligencia artificial. Y lo más perturbador es que esto apenas empieza. Porque en la siguiente parte vamos a entrar en las páginas más aterradoras del manuscrito, las ilustraciones más extrañas, los símbolos que algunos creen relacionados con rituales ocultos, y las teorías que afirman que el Voynich podría esconder instrucciones prohibidas, que jamás debieron llegar hasta nuestros días. Así que suscríbete ahora mismo y prepárate. Porque lo que viene podría ser la parte más oscura de toda esta historia. Cuanto más profundo entraban los investigadores en las páginas del Códice Voynich, más evidente se volvía una verdad aterradora. Este manuscrito no parecía un libro común.
Cada sección escondía imágenes cada vez más perturbadoras, símbolos imposibles de interpretar y detalles que parecían desafiar completamente la lógica humana. Era como si el manuscrito hubiera sido diseñado para provocar obsesión. Y tal vez, miedo. Porque hay algo extremadamente inquietante en observar un texto que parece tener sentido, pero que el cerebro humano es incapaz de comprender. Imagina abrir un libro donde cada palabra sigue patrones reales, donde las frases parecen organizadas cuidadosamente, donde las ilustraciones parecen transmitir información importante, pero donde absolutamente nada puede ser entendido. Esa sensación convirtió al Voynich en una especie de pesadilla intelectual para generaciones enteras. Y una de las partes más perturbadoras del manuscrito es, sin duda, la llamada sección biológica. Las páginas muestran decenas de mujeres desnudas flotando dentro de líquidos extraños, conectadas entre sí por tubos verdes y estructuras que parecen sistemas internos imposibles. Algunas figuras parecen entrar y salir de recipientes misteriosos. Otras están rodeadas de símbolos circulares y formas extrañas. Y aquí es donde las teorías se vuelven verdaderamente oscuras. Algunos expertos creen que estas imágenes representan tratamientos medicinales antiguos relacionados con baños terapéuticos y medicina natural medieval. Pero otros aseguran que las ilustraciones muestran algo mucho más perturbador. Procesos de transformación humana, ritualismo oculto, o incluso experimentos alquímicos relacionados con el cuerpo. Porque durante siglos, ciertos alquimistas creían que el cuerpo humano podía ser purificado mediante procedimientos secretos capaces de desbloquear estados superiores de existencia. Sonaba absurdo, pero muchas sociedades antiguas estaban obsesionadas con trascender los límites humanos, buscar la inmortalidad, alterar la mente, transformar el alma. Y algunas personas creen que el Voynich podría ser una guía secreta relacionada con esos conocimientos prohibidos. Lo más inquietante es que muchas ilustraciones parecen demasiado complejas para ser simples dibujos decorativos. Algunas estructuras se asemejan vagamente a órganos internos. Otras parecen sistemas hidráulicos, y ciertas conexiones entre las figuras recuerdan extrañamente diagramas biológicos modernos. Eso llevó a algunos investigadores a plantear una teoría extremadamente polémica. ¿Y si el autor del manuscrito poseía conocimientos anatómicos avanzados para su época? Porque oficialmente, durante gran parte de la Edad Media, el estudio profundo del cuerpo humano estaba limitado o prohibido en muchos lugares. Sin embargo, el Sino 500 Voynich parece mostrar una obsesión constante con sistemas internos, líquidos y procesos corporales, y cuanto más observas esas páginas, más extrañas se vuelven. Pero si la sección biológica ya parecía perturbadora, la parte astronómica llevó el misterio a otro nivel completamente distinto. El manuscrito contiene diagramas circulares gigantescos llenos de estrellas, símbolos zodiacales y configuraciones celestes imposibles de interpretar. Algunas páginas muestran soles rodeados por patrones geométricos extraños. Otras contienen ruedas complejas conectadas entre sí como si fueran mecanismos secretos. Y aquí aparece uno de los detalles más inquietantes de toda la historia. Algunos investigadores aseguran que ciertas posiciones astronómicas presentes en el manuscrito no coinciden exactamente con mapas celestes medievales conocidos, como si el autor hubiera utilizado una interpretación completamente diferente del universo. Eso hizo surgir teorías todavía más extremas. Hay quienes creen que el Voynich podría esconder conocimientos astronómicos perdidos, información transmitida secretamente por generaciones, o incluso observaciones realizadas mucho antes de las civilizaciones modernas, porque existe algo muy extraño en la historia de la humanidad. Diferentes culturas antiguas separadas por océanos parecían compartir conocimientos astronómicos increíblemente precisos. Civilizaciones que oficialmente no tenían tecnología avanzada lograban construir monumentos alineados perfectamente con estrellas y ciclos planetarios, y para algunos investigadores alternativos, el Voynich podría formar parte de esa tradición secreta, un libro destinado a preservar conocimientos que no debían perderse. Pero hay otra teoría mucho más aterradora. Algunas personas creen que los diagramas astronómicos no representan nuestro cielo, sino otro completamente distinto, y aunque eso suene imposible, ciertos símbolos realmente no coinciden claramente con constelaciones tradicionales, conocidas. Esa idea llevó a teorías relacionadas con civilizaciones perdidas y algo todavía más inquietante: la posibilidad de que el manuscrito estuviera basado en conocimientos que no provenían de nuestra cultura, tal vez de otra época, tal vez de otro lugar.
Y mientras estas teorías crecían, Internet convirtió el Voynich en una obsesión mundial. Miles de personas comenzaron a analizar las imágenes buscando mensajes ocultos. Algunos afirmaban haber encontrado códigos secretos escondidos entre las ilustraciones. Otros aseguraban que ciertas páginas contenían patrones matemáticos avanzados. Incluso hubo quienes intentaron relacionar el manuscrito con sociedades ocultas como los templarios, rosacruces o masones antiguos, porque el Voynich tiene algo especial, algo casi hipnótico. Mientras más tiempo pasas observándolo, más sientes que existe un significado escondido justo frente a tus ojos, como si el libro estuviera constantemente a punto de revelar un secreto, pero nunca lo hiciera, completamente. Y eso ha destruido psicológicamente a más de un investigador obsesionado con resolverlo. Algunas personas dedicaron décadas enteras de su vida intentando descifrar una sola página. Décadas. Imagina la desesperación. Mirar símbolos incomprensibles día tras día, convencido de que el siguiente descubrimiento podría finalmente revelar la verdad, solo para terminar nuevamente atrapado en el misterio. Muchos expertos comenzaron a sufrir auténtica obsesión con el manuscrito. Y aunque esto rara vez se menciona públicamente, existe un patrón curioso entre quienes estudian el Voynich profundamente. Casi todos terminan convencidos de que el manuscrito realmente tiene sentido. Esa es quizás la parte más aterradora de todas, porque nadie lo entiende. Pero quienes pasan suficiente tiempo analizándolo sienten que detrás de esos símbolos existe un mensaje real esperando ser descubierto. Y entonces llegamos a otra sección extremadamente extraña del manuscrito: las páginas botánicas. Dibujos de plantas imposibles cubren gran parte del libro. Algunas parecen mezclas entre especies reales, otras simplemente no existen. Durante años, botánicos de todo el mundo intentaron identificar aquellas plantas sin éxito total. Algunas poseen raíces irreales, otras muestran flores incompatibles con sus tallos, como si el autor hubiese combinado múltiples especies deliberadamente. ¿Por qué haría algo así? Algunos creen que se trata de recetas medicinales codificadas. Otros dicen que las plantas representan símbolos y no vegetación real. Pero existe una hipótesis mucho más perturbadora. Hay quienes creen que esas plantas podrían representar especies extintas o conocimientos botánicos secretos que desaparecieron hace siglos. Porque durante gran parte de la historia, diferentes culturas ocultaron conocimientos relacionados con medicinas naturales extremadamente poderosas. Plantas capaces de alterar la mente, curar enfermedades o provocar estados de conciencia extraños. ¿Y si el Voynich fuera realmente una enciclopedia prohibida? ¿Un compendio oculto de conocimientos que ciertas personas intentaron proteger desesperadamente? Esa posibilidad comenzó a obsesionar todavía más a los investigadores modernos. Porque si el manuscrito es auténtico, y si realmente contiene información importante, entonces estamos frente a uno de los secretos más grandes jamás preservados en papel. Y lo más aterrador es que quizás todavía nadie ha estado cerca de descubrir la verdad. Porque, incluso hoy, con inteligencia artificial avanzada, supercomputadoras y análisis lingüísticos modernos, el Voynich sigue resistiendo, sigue intacto, sigue burlándose de todos, como si hubiera sido diseñado específicamente para sobrevivir durante siglos sin revelar jamás su contenido. Y ahora llegamos a la pregunta más importante de todas. ¿Qué ocurriría si alguien finalmente lograra descifrarlo? ¿Qué secretos podrían estar escondidos dentro de esas páginas? ¿Conocimiento perdido? ¿Información peligrosa? ¿O algo tan perturbador que explicaría por qué el manuscrito permaneció oculto durante 500 años? Lo que viene a continuación podría ser la parte más impactante de toda esta historia. Porque en la última parte vamos a hablar sobre los intentos modernos más recientes para descifrar el Voynich, las teorías finales más aterradoras y la pregunta que sigue persiguiendo a toda la humanidad. ¿Y si el manuscrito realmente nunca estuvo destinado a nosotros? Así que suscríbete ahora mismo, porque el final de este misterio podría dejarte pensando durante mucho tiempo después de terminar este video. Han pasado más de 500 años desde que alguien escribió las primeras palabras dentro del códice Voynich. 500 años de preguntas, 500 años de teorías, 500 años de intentos desesperados por revelar el secreto escondido entre sus páginas, y aún así, seguimos exactamente igual de perdidos que el primer día. Eso es lo que convierte al Voynich en algo mucho más aterrador que un simple manuscrito antiguo. Porque la humanidad ha logrado cosas increíbles. Hemos viajado al espacio, creamos inteligencia artificial, desciframos códigos de guerra considerados imposibles,
Exploramos las profundidades del océano y manipulamos el ADN humano, pero frente al Voynich, seguimos completamente derrotados, como si el libro perteneciera a otro nivel de comprensión, como si escondiera algo que simplemente no estamos preparados para entender todavía. En los últimos años, universidades, expertos en criptografía y sistemas de inteligencia artificial modernos han intentado resolver el misterio usando tecnología extremadamente avanzada. Algoritmos capaces de analizar millones de combinaciones lingüísticas. Sistemas utilizados por agencias de inteligencia internacionales. Redes neuronales diseñadas para encontrar patrones invisibles para el cerebro humano. Y aún así, el Voynich continúa resistiendo. Algunas investigaciones aseguraron haber encontrado conexiones parciales con idiomas antiguos. Otras afirmaron detectar estructuras similares al hebreo, al latín o incluso a lenguas asiáticas. Pero ninguna teoría logró convencer completamente a la comunidad científica. Siempre aparece un problema, una contradicción, un detalle imposible de explicar. Como si el manuscrito estuviera diseñado para permanecer eternamente fuera de nuestro alcance. Y eso llevó a algunos investigadores a plantear una idea extremadamente perturbadora. Tal vez el verdadero misterio del Voynich no sea lo que dice, sino por qué existe. Porque crear un libro así habría requerido años enteros de trabajo obsesivo, pergaminos costosos, tinta, conocimientos avanzados, paciencia infinita. Nadie invertiría semejante esfuerzo simplemente para hacer una broma. Especialmente en una época donde fabricar un manuscrito completo podía costar una fortuna. Entonces surge la pregunta más inquietante de todas. ¿Cuál era el verdadero propósito del Voynich? Algunos creen que fue creado para ocultar conocimientos peligrosos, una especie de sistema de seguridad medieval, un idioma secreto destinado únicamente para miembros de una sociedad oculta, porque durante siglos poseer ciertos conocimientos podía significar la muerte. Hablar de astronomía avanzada, alquimia o medicina prohibida podía llevarte directamente a la tortura o a la ejecución. Tal vez el manuscrito era una forma de proteger información extremadamente delicada, una barrera diseñada para impedir que personas equivocadas accedieran al contenido. Pero hay otra posibilidad todavía más oscura. ¿Y si el objetivo nunca fue esconder información, sino preservarla? Imagina esto por un momento. Una civilización antigua, un grupo secreto, o una persona que sabía que cierto conocimiento podía desaparecer para siempre. Entonces decide codificar todo dentro de un lenguaje imposible de romper fácilmente. Un lenguaje que sobreviviría siglos esperando el momento adecuado para ser comprendido. Y si eso fuera cierto, entonces, quizás el Voynich no sea solamente un libro. Tal vez sea una cápsula del tiempo. Un mensaje dirigido al futuro. Un mensaje dirigido a nosotros. Y ahí es donde la historia se vuelve verdaderamente aterradora. Porque si el manuscrito realmente contiene información importante, entonces existe la posibilidad de que todavía nadie haya estado cerca de descubrirla. Tal vez el verdadero significado permanece completamente intacto dentro de esas páginas, esperando, silencioso, observando cómo generación tras generación fracasa intentando comprenderlo. Algunos investigadores incluso comenzaron a preguntarse si el error está en nuestra forma de analizar el texto. Tal vez no debe leerse como un idioma tradicional. Tal vez funciona mediante símbolos, sonidos o patrones visuales completamente distintos a los sistemas lingüísticos humanos comunes, porque el Voynich parece jugar constantemente con nuestra percepción. Cada vez que alguien cree haber encontrado una pista definitiva, el misterio vuelve a cerrarse inmediatamente, como si el manuscrito se negara activamente a revelar la verdad. Y hay algo todavía más inquietante. Muchas personas que pasan demasiado tiempo estudiando el Voynich terminan desarrollando una obsesión profunda con él. Algunos investigadores dedicaron literalmente décadas enteras de sus vidas intentando resolver el enigma. Décadas mirando los mismos símbolos, las mismas páginas, las mismas ilustraciones imposibles, convencidos de que la respuesta estaba allí, al alcance de la mano. Pero jamás lograban atraparla completamente, como si el manuscrito alimentara la obsesión humana por descubrir lo desconocido, como si quisiera mantenernos atrapados dentro de su misterio eternamente. Y quizás eso sea precisamente lo más aterrador del Voynich. No sabemos quién lo escribió. No sabemos qué significa. No sabemos para qué fue creado. No sabemos si contiene conocimientos reales o si todo es una gigantesca ilusión perfectamente diseñada. Pero aún así, no podemos dejar de mirarlo.
Porque el Voynich representa algo mucho más profundo que un simple misterio histórico. Representa los límites de nuestra comprensión. Nos recuerda que todavía existen secretos que desafían nuestra inteligencia. Secretos capaces de sobrevivir intactos incluso en la era de las computadoras, Internet y la inteligencia artificial. Y tal vez, eso sea exactamente lo que el autor quería demostrar. Que existen conocimientos que jamás podrán ser entendidos por cualquiera. O peor todavía, conocimientos que nunca debieron ser descubiertos, porque imagina por un instante que mañana alguien finalmente logra traducir completamente el manuscrito. ¿Qué encontraríamos realmente? ¿Fórmulas medicinales perdidas? ¿Secretos alquímicos? ¿Conocimientos astronómicos avanzados? ¿O algo tan perturbador que cambiaría para siempre nuestra visión de la historia humana? Tal vez descubriríamos que el Voynich es solamente un engaño elaborado. Pero si fuera así, seguiría siendo una de las obras más impresionantes jamás creadas, porque engañar durante siglos a los mejores expertos del planeta también sería algo extraordinario. Sin embargo, en el fondo, muchas personas sienten que el manuscrito es mucho más que eso, que detrás de aquellos símbolos extraños existe algo real, algo esperando ser comprendido. Y quizás el hecho de que todavía no podamos entenderlo sea precisamente la razón por la que el Voynich sigue fascinando al mundo entero. Porque mientras exista un misterio imposible de resolver, la humanidad seguirá intentando descifrarlo. Seguiremos buscando respuestas. Seguiremos obsesionados con descubrir aquello que parece prohibido. Y tal vez algún día, en algún lugar del mundo, alguien abrirá finalmente las páginas del Voynich, observará sus símbolos extraños, y comprenderá instantáneamente algo que el resto de nosotros jamás pudo entender. Y ese día podría cambiar absolutamente todo. Pero hasta entonces, el códice Voynich continuará exactamente donde siempre ha estado. Silencioso, inmóvil, esperando, guardando uno de los secretos más grandes y perturbadores de toda la historia humana. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Tú qué crees realmente que es el códice Voynich? ¿Un fraude medieval? ¿Un libro alquímico? ¿Un mensaje oculto? ¿O algo mucho más extraño? Déjalo en los comentarios porque voy a estar leyendo absolutamente todas las teorías. Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra misterio, para saber quiénes son los verdaderos exploradores de lo desconocido. No olvides suscribirte y activar la campana para más historias reales, enigmas ocultos y secretos que desafían toda lógica. Porque créeme, allá afuera todavía existen misterios mucho más aterradores que este. Nos vemos en el próximo video.